Continuamos en Objetivo Lanzarote analizando la situación del taxi y para darle cierto contexto de actualidad, entramos un poco en detalle lo que ha ocurrido en las últimas horas. También hay que decir que en el momento de la grabación de este programa la situación es la que vamos a comentar a día de hoy y es posible también que en el día de emisión la situación haya podido cambiar o haya podido variar porque sabemos que ahora mismo hay una especie de litigio, una especie de enfrentamiento, podríamos decir, entre diferentes partes que ahora analizaremos y pondremos rostro, cara, nombres de la situación del taxi y de esa problemática existente a día de hoy que hemos ido desgranando a lo largo de este Objetivo Lanzarote y que queremos comentar en la noche de hoy con Valentín Aviané, compañero de Lancelot de Medios, periodista y que además pues recientemente precisamente fue el encargado de realizar ese reportaje en el periódico de Lancelot, que si no lo han leído, les recomiendo también que le echen un vistazo porque es muy interesante. Don Valentín Aviané, Valentín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien. Bueno, hablamos de la situación del taxi. De hecho, bueno, comentaba, ¿no?, que recientemente tú has realizado un pequeño esbozo, ¿no?, un pequeño reportaje de cómo está la situación. En estos momentos, en la grabación de este programa, ahora mismo hay una especie de parálisis, o por lo menos un pequeño enfrentamiento entre taxistas y en este caso el Cabildo. Sí, bueno, en el reportaje de Lancelot periódico lo que hicimos fue hablar con los responsables de las tres cooperativas, aparte de hablar con la administración, con el Cabildo, que tiene competencias en materia de transporte, pues hablar con los tres responsables o presidentes de las cooperativas del taxi que hay, la de Arrecife, la Ageitamia de San Bartolomé y la de los restos de los municipios, que es la de norte y sur, las que hay unas 450 aproximadamente licencias de taxi, sobre todo para tantear qué les parecía la propuesta del Cabildo de regular el transporte. Hay un plan de movilidad que ha preparado el Cabildo de Lanzarote y que recoge, entre otras cosas, pues en temas de taxi, pues declarar zonas sensibles el aeropuerto de Lanzarote y el puerto de Arrecife, y al margen de eso intentar que se establezcan pues unas fechas concretas en las que haya actos determinados como fiestas, actos culturales masivos, etcétera, etcétera, en los que haya una colaboración de todas las cooperativas, de todos los taxistas, de todos los municipios, para ir a reforzar aquellas zonas donde se celebren esos actos, que tampoco es nada nuevo, Guillermo, porque eso se ha venido haciendo hasta ahora con cierta normalidad. Lo cierto es que, a ver, en estos momentos que estamos grabando el programa, los taxistas se habían reunido anoche, los taxistas de dos cooperativas, la de Ageitamia y la de Norte y Sur, y para ver si convocaban o no un paro para la Semana Santa. Al parecer están dispuestos a convocarlo, porque dicen que el Cabildo no se ha puesto en contacto con ellos para, para consensuar este tipo de medidas. Hombre, yo por lo que sé y por lo que investigué también en ese reportaje, según me dijo el consejero responsable, que es Domingo Ceja, se habían producido algunas reuniones, ¿no?, y desde el año pasado con las cooperativas, ¿no? Hay que una matización. Arrecife, la cooperativa de Arrecife sí está de acuerdo con el planteamiento que tiene ese plan de movilidad, y el resto no, porque dicen que ellos mismos se han estado organizando hasta ahora bien para, en aquellos momentos puntuales de actos o fiestas, etcétera, etcétera, cubrir con taxis de otros municipios el servicio. Pero la realidad es que hoy venía un amigo de Madrid y me ha dicho que en el aeropuerto de Lanzarote había una cola tremenda. Hoy es que también para que la gente pueda entender un poco, porque hay mucha gente que claro, no conoce cuál es el modus operandi de los taxis y se pregunta, ¿por qué hay esas colas a veces de más de media hora o de 40 minutos en el aeropuerto de César Manrique, que al final es la entrada y es, bueno, pues la primera imagen que te llevas claro. En este caso ya seas visitante, incluso residente, que también es incómodo. Hay que entender que al final un taxi de Arrecife, por ejemplo, no podría operar o no podría recoger pasajeros, aunque vaya vacío, en el aeropuerto de San Manrique, por, en este caso, una especie de, bueno, se rigen a nivel municipal. ¿A ti te parece, Valentín, o te parecería una buena idea? Porque hay como una desunión total entre las diferentes cooperativas, sí, eso desde mi punto de vista, y yo no sé si sería interesante, o no sé hasta qué punto puede interceder, en este caso, el Cabildo de Lanzarote, para buscar, no sé si de manera oficial o de manera extraoficial, una especie de insularización del servicio para mejorar de todo. Porque yo creo que Arrecife, por lo que he escuchado, es la que es más proclive a que haya cierta unión. Porque además luego, y te meto el segundo tema en cuestión, Valentín, cabe la posibilidad de que si el servicio no responde a las expectativas, pues se introduzcan pues los Cabify, los Uber, este tipo de negocios alternativos para cubrir una demanda que a día de hoy yo creo no da una buena respuesta.
A ver, lo de la insularización del taxi no es la propuesta que plantea ahora mismo el Cabildo. No, lo de las dos áreas sensibles y reforzar un consenso en momentos puntuales que lo regula el propio Cabildo, como ha hecho hasta ahora. Incluso ahora para Semana Santa ha sido el Cabildo el que habla con los ayuntamientos, que los ayuntamientos son los que le dan las licencias del taxi. No obstante, esa medida del Cabildo, que es lo único que puede hacer a día de hoy, de manera legal, a mí me parece insuficiente, porque realmente lo hemos visto en los carnavales de Arrecife, sí, porque no es una obligatoriedad, claro, sino es, bueno, solicito que venga, por ejemplo, el taxi de San Bartolomé a ayudarme en Arrecife de un momento puntual, pero luego pueden venir o pueden no venir, si no viene al final te casi más bien. No, claro, a ver, la cuestión es que la insularización ya se planteó, incluso estaba lo de la central única, la Auriga, famoso, pues hace bastantes años, era Ramón Bermúdez, entonces consejero de Transportes del Cabildo de Lanzarote, y no funcionó. Los taxistas dicen que perdían dinero y que no funcionó el sistema. No se sabe exactamente por qué, pero entre otras cosas yo creo que porque tampoco hay unidad de los taxistas. Claro. Es diferente digamos, la recaudación que puedes tener o el negocio que puedes tener en Arrecife que el que a lo mejor puedes tener en San Bartolomé, en el aeropuerto, que sabes que la gente que viene pues se va a las zonas turísticas o al sur o a Tía o a Costa Teguise o a Playa Blanca. Entonces, claro, ellos quieren tener de alguna forma también que ese centro de operaciones sea controlado por ellos y no entre ningún taxista. Pero uno se pregunta, vamos a ver, y si alguien de un taxi, todo, ¿no? Claro, una persona coge el coche en Playa Blanca, por ejemplo, y quiere ir al aeropuerto porque tiene que coger un avión. Le puede llevar el taxi sin problemas a Playa Blanca, lógicamente, pero a la vuelta no puede recoger pasajeros. Entonces, eso es una incongruencia si después en el aeropuerto resulta que hay una cola de gente esperando, que como dices tú, es la primera imagen. Llegas a un sitio, hombre, también hay que tener en cuenta que, bueno, lo de hacer colas también tampoco hay que demonizarlo demasiado, pero lo que no puedes es, según llegas a tu destino turístico, en plan relax y de vacaciones, tengas que estar esperando media hora en una cola enorme, ¿no? Y lo que puede ser entendible es que, por ejemplo, también ocurre que igual, si fuesen episodios muy puntuales, pero las colas en aeropuertos son bastante reiterativas, se suelen dar con bastante frecuencia. Sí. Ahora el puerto de Arrecife, que la verdad que ha cogido bastante auge con la llegada de cruceros, también hay bastantes problemas para coger taxi. Y sobre todo, pues eso, en Semana Santa, en carnavales, en fechas especiales, fiestas de verano, a mí me parece que ahí, en cuanto se aglutina más de gente de la vida, ahí ya no se da un buen servicio. Y no sé qué opinas de ti, me gustaría conocer tu opinión, porque al final estamos hablando que el Cabildo creo que tiene unas competencias limitadas, puede sugerir, puede intentar buscar esa unificación, pero no puede hacer en la práctica nada. ¿No sería interesante que hubiese algún mecanismo para poder decir, oiga, está el bien común de la isla? Por encima del interés particular de una cooperativa concreta. Pero fíjate que la cosa va al revés, porque claro, hay que saber que el taxi es un servicio público, es decir, y ahora lo que está pasando es que los usuarios se quejan por la falta de taxis o por las colas en determinados puntos. No es que el Cabildo quiera meterse por medio ahí porque quiera controlar ellos el taxi, sino porque detecta que hay un problema. Claro, detecta que hay un problema y tiene la obligación, pero claro, ¿quiénes dan las licencias? Los ayuntamientos, que por ejemplo que hizo el Ayuntamiento de San Bartolomé hace poco en su normativa del taxi, traspasar las competencias que tiene como ayuntamiento para controlar y regular el servicio en su municipio, pasárselas en el caso del aeropuerto directamente a la propia cooperativa, o sea que la cooperativa es juez y parte de lo que se va a hacer en el aeropuerto. Si ellos dicen que no entra ningún otro taxi, o sea que nadie puede coger pasajeros que no sean de San Bartolomé, nadie lo puede hacer. Pero no se contra la lógica eso. Yo lo que entiendo es que tienen que sentarse a negociar de forma clara, quiero decir, no puedes tener los taxistas también o los de las dos cooperativas la piel tan sensible como para convocar un paro en medio de la Semana Santa, cuando hay la posibilidad de sentarse. Oye, que tú dices que es que no se ha tenido en cuenta, oye, eso no está cerrado todavía, ¿sabes? Se puede hablar, se puede negociar. Yo creo que es como demasiado injustificado que se tome esta medida tan drástica. Yo creo que se tiene que sentar y reflexionar sobre la. Y además, ¿no crees que esta desunión o ese, vamos a decir, proteccionismo de mi negocio y no buscar una unidad entre las diferentes cooperativas y seguramente en consonancia con el Cabildo, trabajar todos a una por el bien de la isla, a la larga les puede desfavorecer precisamente a los taxistas por precisamente la llegada de estas alternativas de movilidad? Hombre, el Cabildo también ha dicho que está en contra de los VTC.
que está en contra de que se implante los VTC, pero el pues, VTC al fin y al cabo es un transporte a la carta. Tú llamas y te viene el taxi, tú llegas al aeropuerto, no quieres esperar una cola enorme y estar media hora, oye, llamas a un taxi, te podrá costar o menos, pero al fin y al cabo calcula y dice, pues mira, prefiero estar tranquilamente ya sentado, tirado en la piscina, por ejemplo. Claro. ¿Sabes? Y entonces, claro, eso es lo que también tienen que tener en cuenta, que el Cabildo no pretende inmiscuirse tampoco en ese tipo de cuestiones. Lo que pasa, Guillermo, es que después también yo entiendo que, claro, las licencias las dan los ayuntamientos, a ti te cuesta comprar una licencia, pero por ejemplo en Arrecife apenas hay asalariados. En cambio, en San Bartolomé, la cooperativa de Ageitamia y en la de Playa Blanca tienen 1 y 2 asalariados. ¿Eso qué quiere decir? Que se turnan para cubrir todas las franjas de jornada. Y eso quiere decir también que hay negocio para que puedan vivir al menos 2 o 3 personas en Arrecife. Eso no pasa porque no tienen, digamos, ese volumen. Por eso van todos cuando llegan los turistas en el puerto, ¿cómo se llaman? Los transatlánticos, van todos para allá, ¿para qué? Para llevarse después a los turistas al sur, a hacer carreras a lo mejor de más dinero, con lo cual se queda desabastecido lo que es el servicio para los residentes, para la gente de aquí, para la gente que sale de la compra o del médico y quiere coger un taxi para ir de un hotel a Valterra. Yo creo que eso los taxistas también tienen que tenerlo en cuenta. Aquí es una cuestión de ceder, ¿no? De ceder las dos partes para consensuar algo que beneficie, por supuesto, a los autónomos taxistas que viven de esto, que muchos lo hacen fenomenal, pero también para tener en cuenta al usuario, la imagen de la isla y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Valentín, nos quedamos sin tiempo porque la verdad que es un tema largo para debatir. Bueno, ya hemos escuchado a Domingo Cejas, hemos escuchado a Manuel Guillén, bueno, a lo largo de todo el programa hemos unas pinceladas de cómo está la situación. Te agradezco mucho que hayas participado con nosotros y sigo pensando que si no se encuentra el consenso de la unificación, a la larga o a medio plazo, los perjudicados van a ser precisamente los taxistas, con lo cual yo creo que buscar esa unidad entre las administraciones públicas, ya sea una corporación municipal o incluso el Cabildo, y todos de la mano crear un buen servicio público, va a favorecer a la larga al ciudadano, al visitante y a los propios taxistas. Sí, sin lugar a dudas. Valentín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Guillermo, y con el testimonio de Valentín Avillanet llegamos a la conclusión de este Objetivo Lanzarote.